Mi nombre es Dr. Simón Quispe, soy médico epidemiólogo del laboratorio Sigmo del INLASA. Hoy les voy a presentar sobre el contexto epidemiológico actual de lo que es el virus de papiloma humano. Como introducción quiero recalcar de que la Organización Mundial de la Salud para el 2030 tiene 3 metas o objetivos que se tiene que cumplir. Y uno de ellos, por ejemplo, es que el 90% de la población tiene que tener una vacunación contra el virus de papiloma humano, esto correspondiente a las edades de menores de 15 años. Recientemente, pues, en las políticas de salud de las autoridades pues han implementado también incluir lo que es el sexo masculino, ¿no? Y otro meta es el 70% de la población femenina tiene que tener una tamización con pruebas altamente sensibles, y eso significa que tenemos que tener, en este caso dentro de nuestros laboratorios, equipos que puedan detectar los virus de papiloma humano, ¿ya? Y nos pueda orientar qué genotipos están circulando, ¿no? Esto está dirigido, por ejemplo, a una población de 30 a 45 años, pero sin embargo dentro de las, esto según la Organización Mundial de Salud, pero sin embargo tenemos políticas donde tiene que estar el tamizaje dirigido, por ejemplo, desde los 30 años hasta 60 o 65 años, pero esto se puede un poco acortar, si no es de menos edad, desde 25 años, dependiendo de los factores de riesgo que se van a comentar más adelante. Otro 90% es que estos pacientes que ya han sido detectadas con displasias, por ejemplo, de cuello uterino, tienen que recibir un tratamiento oportuno, ya así no de esa forma frenar lo que es o que puedan progresar esto a cáncer in situ, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, las metas que se tienen que cumplir para el 2030 según la Organización Mundial de Salud. Ahora nosotros como país pues nos estamos coadyuvando en el cumplimiento de estas metas. Tenemos vacunación para el virus de papiloma humano, estamos con pruebas de tamización y estamos con tratamiento oportuno de lesiones preneoplásicas. Ya, entonces, en el INLASA, por ejemplo, nosotros coadyuvamos en este caso en la tamización de pruebas altamente sensibles, que es el PCR en tiempo real para virus de papiloma humano de alto riesgo. Bueno, la importancia radica en que el virus de papiloma humano, si ustedes se fijan en esta mapa, donde a nivel Latinoamérica, Bolivia, el único país que tiene gran cantidad, en este caso, tanto en la prevalencia, en la incidencia o en la tasa de mortalidad, en el primer lugar. De color naranja está el cáncer de cuello uterino en Bolivia, y el resto de los países en Latinoamérica y continente americano, en primer lugar está cáncer de mama. Y nosotros más o menos estamos a la par de lo que es el continente africano y un poco de lo que es el continente asiático. Entonces esto es, urge, por ejemplo, trabajar en las 3 metas que tiene planteada la Organización Mundial de Salud. Y podemos ver también, por ejemplo, la incidencia para el 2022. A nivel global tenemos, por ejemplo, cáncer de mama está en primer lugar. Y cáncer de cérvico-uterino o cáncer de cuello uterino está en el 4.º lugar. Fíjense, nosotros estamos todavía en Bolivia en el primer lugar, pero según a nivel mundial está en el 4.º lugar. Y en este caso, para Latinoamérica y el Caribe, cáncer de cuello uterino también está en el 3.er lugar, y en el primer lugar está, por ejemplo, cáncer de mama. Y para Bolivia, como ya hemos comentado, cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar y cáncer de mama está dentro de lo que es el 2.º lugar. Tal vez esto para la actualidad está a la par, porque no tenemos datos estadísticos o estudios que puedan respaldar que el cáncer de cuello uterino y cáncer de mama estén con la misma incidencia, ¿no? O con la prevalencia. Entonces habría que también trabajar con las políticas en el cáncer de mama. Según este gráfico tenemos, por ejemplo, las estimaciones que se tiene tanto para nivel global como para Bolivia. A nivel global, por ejemplo, cáncer de mama es el primer lugar, como habíamos mencionado, pero sin embargo el cáncer de cuello uterino, mira, la estimación tanto para 1 año a 3 a 5 años es muy baja, pero en Bolivia cáncer de cuello uterino es el primer lugar. La estimación para 5 años sigue siendo alta.
Eso significa que, digamos, los datos que vemos ahora pues pueden inferir a la población, ¿no? Entonces significa que a los 5 años probablemente los casos siguen manteniéndose. Entonces nosotros tenemos que, tomando estos datos, priorizar en la prevención, en la tamización y en tratamiento oportuno, ¿verdad? Por ejemplo, esta otra diapositiva, por ejemplo, la incidencia acumulada por factores de riesgo o riesgo de vida que tiene, digamos, una persona. En Latinoamérica, Bolivia es el primer lugar, ¿ya? Y en este caso específicamente, hablando del cáncer de cuello uterino, Bolivia, o sea, todas las mujeres, por ejemplo, tienen la probabilidad de que tengan un riesgo de vida, en este caso, de 3.7% en comparación con otros países desarrollados, como por ejemplo Francia, que en este caso es de 0.6%. Esto significa que en este caso género femenino en nuestro medio, tiene mayor probabilidad de que puedan sufrir, en este caso, esta enfermedad por cáncer de cuello uterino, ¿no? Y su riesgo de vida también está elevada. Entonces, para luchar esto o para contrarrestar esto, ¿qué tenemos que hacer? Intervenciones claves para, en este caso, ¿no? Controlar, actuar, en este caso, sobre factores de riesgo, ver, por ejemplo, la prevalencia en diferentes regiones de nuestro país, la importancia de la detección temprana, que es el tamizaje que había mencionado, las estrategias de intervención. Entonces, en estos 4 puntos, por ejemplo, tenemos que trabajar principalmente. Vemos aquí la prevalencia estandarizada por edad, por ejemplo, por infección a nivel global. La que está remarcada o en color gris, por ejemplo, es la prevalencia global que se observa, pero sin embargo, si vemos las líneas punteadas de color rojo, verde, celeste, anaranjado, que representan a los continentes, donde podemos observar una relación de prevalencia y, en este caso, por edades en años, donde, por ejemplo, una persona cuando se infecta o se contagia por primera vez, qué sé yo, menor de 5 años después de iniciar sus relaciones sexuales, Latinoamérica que es de color celeste, a los 20 años más o menos inician sus relaciones sexuales. La probabilidad, por ejemplo, casi en todos los continentes, la prevalencia es alta, muy alta la prevalencia. Pero a medida que van pasando los años de la persona infectada, mira, va disminuyendo la prevalencia. Y por lo tanto, mira, a los 30, 35 años, más o menos ya alcanza, por ejemplo, la prevalencia global que en este momento se tiene. Pero sin embargo, si se fija, el continente africano es la que tiene mayor prevalencia y el continente americano no tanto así. Entonces, esto nos orienta de que si una persona cuando inicia sus relaciones sexuales hay mayor probabilidad digamos, de genotipos en su cuerpo, ¿no? Podría tener de bajo riesgo, de alto riesgo, pero sin embargo, para los 25 hasta 35 años va disminuyendo. Y esto mucho tiene que ver, por ejemplo, con los factores de riesgo, con el sistema inmunológico, estilos de vida, etc. Entonces, para lo cual vamos a describir lo que son los factores de riesgo. Podemos agruparlo en factores de riesgo conductuales, infecciosos, sociales, económicos y ambientales, pero sin embargo a lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo, poner más énfasis es en conductuales e infecciosos. Tenemos por ejemplo, la edad de la primera relación sexual, múltiples parejas sexuales, el número de embarazos, que sería la paridad, el tabaquismo, si fuma o no, los métodos anticonceptivos orales, el sistema inmunológico, asociados a otras infecciones, digamos, o antecedentes de otras infecciones como el herpes, clamidia, VIH, etcétera, ¿no? También tenemos antecedentes, en este caso, eso sería, por ejemplo, antecedentes de transmisión sexual. Después, si tiene antecedentes de displasia vulvar, vaginal, relacionados al HPV, ya falta de asistencia a exámenes de detección. Yo quisiera enfatizar, por ejemplo, esta última parte, que más adelante lo voy a detallarlo, pero sin embargo, todos estos factores de riesgo, si nosotros pues no trabajamos en este tema, la progresión a lesiones de alto grado o al cáncer va a ser mucho más alta, la probabilidad es mucho más alta. Entonces, lo que nos concierne, por ejemplo, en este momento la prevención es trabajar sobre factores de riesgo. Y pues aquí
tienen ustedes varios artículos científicos que respaldan cuáles son cómo son asociados como factores de riesgo al desarrollo de cáncer de cuello uterino y a la infección de BPH, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto nos dice, cuando una persona inicia su primera relación sexual antes de los 16 años, se asocia significativamente de que una prueba de BPH salga positivo. Mira, este es un estudio de casos y controles, mira, con un odds ratio de 4.41. Sabemos nosotros, por ejemplo, que si es odds ratio te sale por encima de 1, ya existe mayor probabilidad de asociación. Si fuera menor a 1 es un factor protector, pero sin embargo aquí este estudio nos está diciendo que es de mayor a 4, entonces hay asociación significativa, en este caso iniciar primera relación sexual antes de los 16 años. Y por eso cuando nosotros hacemos consulta a los pacientes, en este caso a la anamnesis, pues preguntamos, ¿no? ¿Cuándo ha iniciado su primera relación sexual? ¿A qué edad? Entonces nos dicen ellos, no sé, a los 16, 20, etcétera. Entonces eso ya nos orienta, por ejemplo, que como un factor de riesgo que puede dar positivo o, digamos, presentar alguna displasia a nivel del cuello uterino. En este otro estudio, por ejemplo, también se refiere al inicio de relaciones sexuales, por ejemplo, en relación a la menarquia, o sea, a la primera menstruación. Entonces también eso preguntamos cuando atendemos en el tema de ginecología, ¿verdad? Entonces, las personas, las damas que han iniciado relaciones sexuales dentro de los 3 años, por ejemplo, de la menarquia, tenían mayor riesgo de anomalías citológicas. Mira, odds ratio, por ejemplo, tenemos 1.65, y eso significa que también hay probabilidad de una asociación. Entonces, es vital importancia, por ejemplo, preguntar cuándo a qué edad la baja su primera menstruación o menarquia, ¿verdad? Vamos, tenemos otro estudio donde nos demuestra de que el número de parejas. Por ejemplo, nos dice, este estudio, por ejemplo, concluye en comparación con una pareja sexual, el riesgo se duplica, dice, aproximadamente con 2 parejas. Y se triplica con 6 o más parejas. Entonces, podemos ir mostrando varios estudios, pero sin embargo, aquí de manera resumida estamos presentando para que tengamos donde podemos enfatizar cuando nosotros hacemos prevención en nuestros pacientes. Esto, por ejemplo, también relacionado a la paridad. A mayor mujeres que son multiparásitas, mayor es la asociación, por ejemplo, a que puedan infectarse y desarrollar una displasia cervical, mayor por ejemplo, o igual a 4 partos vaginales, está asociado como factor de riesgo para la infección de BPH o cáncer de cuello uterino. Los que fuman, lo mismo, tiene igual asociado, por ejemplo, a que pueda desarrollar no solamente a nivel, digamos, de cuello uterino, ¿no? Sabemos nosotros muy bien que el tabaco afecta también a las vías respiratorias superiores e inferiores, entonces ya sabemos cuál es el mecanismo por el cual afecta y pues corren el riesgo, digamos, las células de ser infectadas por estos microorganismos. Aquí otro artículo, por ejemplo, que nos demuestra de que fumar, el exceso de fumar, por ejemplo, alguna vez entre las mujeres con VPH positivas, mira, tienen mayor riesgo. Y es más, pueden llegar, por ejemplo, muchos estudios nos comentan de que los que fuman, la progresión de lesiones, digamos, leves a graves es mucho más rápida, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos muchos estudios. También tenemos, por ejemplo, el uso prolongado de anticonceptivos orales con uso, por ejemplo, más de 5 años, el riesgo está mayor asociado al riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Ahí tenemos 2 estudios que más o menos se refieren al mismo tema. Esto es vital. Mira, hay un montón de estudios al respecto donde la no asistencia de las personas para su tamizaje, en este caso control de Papa Nicolau, test de VPH, etcétera, es altamente asociada a que puedan tener esta enfermedad. Entonces, aquí siempre vamos a considerar que debemos enfatizar, tenemos que salir con educación, en este caso continua,
ante los pacientes para que ellos puedan ser conscientes y no solamente trabajar en las damas o en el sexo femenino, trabajar en ambos sexos, porque uno de los factores de riesgo que no está aquí mencionado es, por ejemplo, en nuestro medio, lamentablemente voy a tener que mencionar, es el machismo, ¿no? Donde involucra a la mujer de prohibir de que no vaya a los centros de salud, y es más, de que no, el médico no puede ver, por ejemplo, las áreas genitales, etcétera. Eso es un factor asociado a que puedan desarrollar, por ejemplo, cáncer de cuello uterino. Es un estudio multicéntrico esto, por el que se ha desarrollado, y pues concluyen de que la no asistencia a los centros de salud pues tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Poquito para entender, voy a mencionar sobre la historia natural de la enfermedad. Esto es una imagen, un gráfico de la Organización Mundial de Salud, donde nos muestra desde que inicia su primera relación sexual. Aquí lo pone ejemplo desde los 15 años, pues la infección por VPH es alta, la prevalencia, como les había mencionado, es muy alta, pero sin embargo, para los 30 hasta 35 años va disminuyendo. Esto en esta etapa influye en muchos otros factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el sistema inmunológico, donde es más competitivo, y por lo tanto después de la infección de virus de papiloma humano, pues el sistema trata de aclarar o eliminar esta infección, y pues para los 30 años probablemente ya no lo tenga. Ya hay un montón de estudios que nos demuestran de que una persona puede eliminar dentro de los 2 años, pero sin embargo, si no sucede eso, pues puede progresar a unas lesiones precancerosas, y si no es así, continúa a un cáncer invasivo o cáncer in situ. Entonces, dentro de lo que es que una persona, por ejemplo, tiene un cervix normal, y pues no ha iniciado todavía sus relaciones sexuales, pero después que inicia, ya nosotros consideramos, la literatura considera que es una infección, adquisición primaria. Esto puede progresar ya a diferentes estadios. Entonces, un cervix normal que está sano, se contagia a una persona y está con infección por VPH. Si su sistema inmunológico, por ejemplo, está competitivo en esta etapa, consideremos que es una persona de 15 hasta los 25, menor a 30 años, entonces puede retroceder o regresionar o desaparecer la infección, para que podamos entender de esa manera. Entonces, pero sin embargo, si se interpone aquí un montón de factores de riesgo, esto va a continuar. A pesar de que la infección continúe, digamos, de una persona, progrese a un precáncer, ya sea escamoso o glandular, a partir de esta etapa también puede regresionar o retroceder hacia atrás. Entonces, ¿qué nos dice este diagrama? Que nosotros tenemos que actuar hasta esta etapa, hasta llegar, en este caso, progresión de precáncer. Desde esa etapa sí se puede retroceder la enfermedad, pero sin embargo, si se asocia a muchos factores de riesgo en estas etapas o en estos estadios, ¿qué es lo que va a pasar? Va a progresar a cáncer invasivo in situ o puede hacer a cáncer invasivo. Entonces, lo que nos espera a nosotros es trabajar hasta esta etapa, según en este caso la historia natural de la enfermedad. Y esta imagen también nos muestra lo mismo. Tenemos, por ejemplo, una relación de porcentaje de infecciones por VPH cancerígeno, en este caso los VPHs de alto riesgo, y en este caso edad, ya que aparecen en este caso, ¿no? Por ejemplo, la persistencia, cuando inicia una persona sus relaciones sexuales, ya sabes, nosotros hemos mencionado que dentro de 2 años puede eliminar o aclararlo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte inferior, donde de 0 hasta 2 años aproximadamente ya lo elimina el virus. Pero sin embargo, si persistiera, mira, hasta los 2 años, existe una probabilidad de que pueda esta persona tener NIC3, llegar al estadio NIC3, pero esto a largo plazo, no es que al instante se va a presentar, ¿no? Sino que ahí nos dice aproximadamente 10 años. Una persona tiene persistencia de infección por VPH durante
2, 3, 4, o sea, 10 años aproximadamente, la probabilidad es casi segura de que pueda progresar a NIC2, NIC3 esta persona. O peor aún todavía, si así se asocia con otros factores etiológicos que ya hemos mencionado, entonces puede progresar en este caso a un cáncer invasivo o en este caso o cáncer in situ, ¿no? Entonces, fíjense, lo que hay que trabajar es, por ejemplo, si nosotros detectamos con pruebas de tamizaje altamente sensibles, que es el test de VPH por PCR en tiempo real, que en nuestro medio tenemos, entonces hay que hacer un control, por ejemplo, a los 2 o 3 años, ¿no? En caso de que saliera positivo. Entonces, lo que hay que hacer es, si en caso de en esos 2 años persiste, entonces vamos a considerar que es un paciente que tiene infección de VPH persistente. Entonces, hay que intensificar, en este caso, manejo terapéutico, orientación, etcétera, ¿no? Entonces, es fundamental que nosotros conozcamos estos aspectos para poder trabajar. Ahora un poquito comentarles sobre cuántos virus de papiloma humano tenemos actualmente establecidos. Ya ahí está, por ejemplo, en este caso, el Centro Internacional de Referencia de Virus Papiloma Humano. Tenemos ya para 2020 y finales de 2023 ha publicado oficialmente que tenemos 225 tipos. Ya independientemente de que la numeración en la designación de números de los virus, de los tipos de VPH es diferente. Ustedes verán, por ejemplo, en este árbol filogenético hay de números de 300 tantos, de 225 por encima. Eso no significa que es cantidad de HPV, tipos HPV, sino que eso es de acuerdo a la secuenciación. Han podido identificar que existía mucha duplicidad, pero por no alterar, digamos, como se ya conocía, entonces han mantenido. Pero en general, si nosotros contamos, por ejemplo, es 225 tipos que oficialmente establecidos. Ahí está la referencia de donde ustedes pueden ingresar y revisar a mayor detalle. Entonces, ahora, ¿por qué los 14 tipos son considerados oncogénicos? Muchos estudios se han ido revisando, pero sin embargo vamos a regirnos lo que ha ido revisando la Organización Mundial de Salud. En 1995, por ejemplo, en su monografía volumen 64, la Organización Mundial de Salud, a través de la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, ya ha declarado o ha publicado en realidad, por ejemplo, que el virus, el genotipo 16 y el 18 eran cancerígenos, declarados cancerígenos. Y probablemente cancerígenos estaba el 31 y el 33. Y posiblemente, en este caso, fuera de estos dos grupos que hemos mencionado. Hasta ahí se sabía. Por eso muchas tecnologías para detección de virus de papiloma humano estaban dirigidas, por ejemplo, para detectar el 16 y el 18, y no tanto hacia los otros. Pero sin embargo, ya después de muchos años, por ejemplo, para el 2007, también se instruye de que se pueda revisar otra vez estudios, por ejemplo, cuáles son consideradas de alto riesgo. Y en su monografía, volumen 90 de 2007, ya estableció esta clasificación: oncogénicos de alto riesgo, de bajo riesgo, cáncer probables, posibles y no posibles. Entonces, dentro de ese grupo, en su monografía de la Organización Mundial de Salud, han considerado que el 16 y el 18, el 33, 35, 39, 45, el 51, 52, 56, 58, 59 y probablemente el 66 eran oncogénicos. ¿Cuánto tenemos hasta aquí? Aproximadamente 12. Entonces, mira, para el 2007 la organización oficialmente declaró que existían 12 genotipos de alto riesgo. Pero pues muchos estudios seguían publicando y por lo tanto para el 2000, en este caso, en su volumen 100, que es reciente esto, si no me equivoco es para el 2013 o 14, o el 19, se han publicado, se realizó otra revisión, en este caso para considerar cuáles son los considerados de alto riesgo oncogénicos. Entonces aquí mantienen, por ejemplo, todos los que han mencionado en el
anterior volumen, que sería el 90, pero sin embargo aquí ya lo considera, por ejemplo, al 68, pero y no tanto así al 66, al 70 y los otros, pero sin embargo aquí incluyen al 70, pero a los otros grupos lo clasifican como una evidencia limitada que puede causar cáncer de cuello uterino, y está dentro de eso, por ejemplo, el 66. Y actualmente existen muchos genotipos o estudios que probablemente que el 66 no esté asociada. Y veremos aquí unos cuantos meses o al siguientes años si realmente ya se pueda oficializar este dato, pero actualmente está dentro de los 14 grupos. Para la Organización Mundial de la Salud, hasta aquí oficialmente publicada, son 12 genotipos de alto riesgo así bien evidenciadas, pero ahí lo sumamos el 68 y el 66, que también el otro es posible y otro es probable asociación de desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, por eso, con esos dos más se considera 14 genotipos de alto riesgo. Como les decía, el 66 probablemente está en duda en este momento, pero puede ser reemplazada por otro genotipo que sería, por ejemplo, el 70, que muchos estudios también ya están reportando que sea asociado a cáncer. Entonces, veremos, aquí hay un montón de estudios donde se les está mostrando ya diferentes estudios que han hecho tamizajes y para ver, por ejemplo, cuáles son asociados a desarrollar diferentes cánceres, no siempre cáncer de cuello uterino, sino diferentes, ya sea de área genital, oral, etcétera. ¿Ya? Y en esta publicación, por ejemplo, considera 13 genotipos oncogénicos. Ahí están, donde pueden reforzar en este caso. Aquí otros estudios, mira, en New England Journal of Medicine, por ejemplo, menciona de que existen 15 genotipos de alto riesgo. Y otro estudio por este lado menciona, por ejemplo, 16 genotipos de alto riesgo. Este otro estudio, por ejemplo, estos dos estudios en realidad han considerado que existen 14 genotipos. Todo lo que la Organización Mundial de Salud ha considerado están en este grupo y en estas dos publicaciones que estamos mostrando. Este otro estudio también muestra de que existen 14 genotipos. Entonces, por eso, bajo estos estudios y antecedentes, pues se han ido elaborando tecnologías para poder detectar estos 14 genotipos, y el INLASA lo tiene, estas tecnologías para poder detectarla. Ahora, de estos 14 genotipos, el 60 al 70% del cáncer de cuello uterino está causado por genotipos 16 y 18. Y hay dos artículos que mencionan específicamente en relación a esto. Y aquí, según esos estudios, nosotros ya también de lo que es la Organización Mundial de la Salud, en su publicación 2022, hace 2 años atrás, lo clasifica o lo categoriza, por ejemplo, según el riesgo de cáncer a diferentes genotipos. Y el 16, por ejemplo, el único tal solo está asociado a desarrollar cáncer de cuello uterino un 60%. Un 15% está el 18 y un 5% está el 45, y en un 15% está el 31, 30, en este caso 33, 35, 52 y el 58. Y otro 5% está el 39, 59, 51, 56. Entonces, por eso muchos, por ejemplo, dicen, ¿no?, que el 16 y el 18 está asociado más al cáncer de cuello uterino, pero sin embargo algunos estudios reportan de que no es tanto así. Puede que el 16 sí está asociado, eso ya está comprobado, pero el 16 no tanto. Puede ser reemplazada, por ejemplo, el 45 o el 31 o el 51. Entonces necesitamos mayores estudios para poder esto verificarla, pero hasta el momento tenemos estas categorías según el riesgo de que pueden ocasionar cáncer. Ahora, para poder, en este caso, dar el cumplimiento al segundo objetivo o meta de lo que es la Organización Mundial de Salud, que es el tamizaje con pruebas altamente sensibles, está el test de DPH, que es una tecnología de biología molecular que detecta la presencia de ADN de diferentes virus de alto riesgo. En este caso vamos a hablar específicamente de cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cuál es la aplicación clínica de la prueba de DPH? Pues como
como por ejemplo la parte de medicina, pues tendríamos que enfocarnos en esta parte, que tendría que ser como una detección primaria en la detección de cáncer de cuello uterino. Ya, ojo, esto no quiere decir de que el Papá Nicolau ya no sirve. Sin embargo, no. Puede ser sola la detección de prueba de BPH o puede ser combinada con citología. También otra aplicación sería prueba en este caso para clasificar las mujeres con citología cervical anormal menor en el contexto de la detección basada en citología. Nos puede servir, por ejemplo, para la clasificación de mujeres con un resultado positivo en la prueba de detección primaria de BPH de alto riesgo mediante genotipado, o como clasificación retrasada cuando el resultado de la prueba de clasificación refleja que es negativo. Entonces, otra aplicación sería monitorear el éxito o el fracaso del tratamiento de lesiones precancerosas. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de estas pruebas? Nosotros voy a enfocarme netamente en lo que se tiene en el INLASA. Tenemos tecnología de PCR en tiempo real para virus de papiloma humano de alto riesgo. Entonces, fíjense acá, la sensibilidad es un 95%. Quizás en la especificidad es un poco baja. A pesar de eso, sigue siendo alto en comparación con otras técnicas o métodos que existen, ¿no? Por ejemplo, si nosotros comparamos con captura híbrida, que muchas instituciones lo realizan, o bueno, antes se realizaba con ese método, pues mira, la sensibilidad quizás en eso es un poco alta, pero en la especificidad es baja. Pero el PCR de tiempo real casi es un poco superior a estos otros métodos, ¿no? Entonces, nosotros teniendo esta tecnología tenemos que aprovechar. Y aquí tenemos un montón de estudios. Aquí, por ejemplo, hemos colocado 4 estudios que pueden respaldar, por ejemplo, el uso de PCR en tiempo real, ¿no? Donde mujeres con resultado negativo en la prueba de ADN de BPH tienen menores riesgos de NIC3 y cáncer de cuello uterino, con citología cervical normal. Por lo tanto, muchos países están avanzando hacia la detección con pruebas de BPH. Esto nos orienta de que de aquí a un tiempo, seguramente respaldado por muchos estudios, pues van a ser declarado que el test de BPH va a ser gold estándar. Eso yo lo puedo asegurar, porque desde que momento que una persona, por ejemplo, se contagia esta enfermedad, esta tecnología puede ser detectada, la infección puede ser detectada con estas tecnologías. Y eso a mí me va a orientar de qué trabajar en sus factores de riesgos y a partir de ese momento decir, ojo, tienes infección de virus de papiloma humano de alto riesgo. Pues si no trabajas en los estilos, en este caso factores de riesgos conductuales, infecciosos, alimenticios, etcétera, pues puede progresar. Y por la persistencia de esto también puede progresar cáncer. No es que va de noche a la mañana, ya hemos mencionado, puede ser de 5 hasta 10 años. Mira, hay reportes de casos, estudios de casos que reportan que se han presentado después que inician sus relaciones sexuales. Al año se ha visto, por ejemplo, que tengan NIC2 o NIC3. Entonces ya eso muy asociada a factores de riesgo. Entonces, con esto, si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, con citología, que el test de BPH con seguridad es mucho más sensible, en este caso para detectar del BPH. Y sabemos nosotros, ¿no?, que el virus de papiloma humano es la que causa la displasia en la zona de transformación, ¿no?, en el cuello uterino. Entonces, si yo hago test de BPH y me reporta que tiene alto riesgo, entonces ya sé que puede ocasionar en el transcurso de los años una displasia a nivel del cuello uterino. Y el test en Papá Nicolau no es tanto así, ¿no? Tenemos que esperar cierto tiempo y probablemente después que ya tenga lesiones nos va a detectar, ¿no? Pero sin embargo el test de BPH nos puede ya anticiparnos antes para que nosotros podamos trabajar. Tienen varios estudios que nos respaldan esa aseveración. Acá lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio de una revisión sistémica donde nos dice que el PCR tiene una sensibilidad, por ejemplo, de 95%, y en este caso para el NIC2 y para el NIC3,
en comparación con la citología convencional, que sería el Papa Nicolau. Miran, para NIC2 es 65% y para NIC3 70%. Entonces, esto nos orienta de que hay que trabajar, por ejemplo, en mandar a los pacientes para test de VPH. Claro, complementar de acuerdo a los protocolos con lo que es la citología convencional. Sabemos nosotros muy bien de que dentro del manejo actual de muchas guías ya clínicas está, ¿no? Papa Nicolau y más test de VPH. Si ambos salen positivos, pasamos a las siguientes etapas de manejo, que sería colposcopía, posteriormente la biopsia, ¿no? De acuerdo a lo que encontré los resultados. Bueno, entonces, ahí tenemos, y aquí hay muchos estudios que hacen comparación con lo que es el test de VPH con la citología. Y podemos ver de que el test de VPH sí es mucho más sensible que el test de Papa Nicolau. Bien, ¿a qué grupos están destinados el test de VPH? Según muchas organizaciones internacionales, por ejemplo, la mayoría nos recomiendan por encima de 30 años. Ya hay otras asociaciones o sociedades que recomiendan desde los 25 o 20 años, pero tomando en cuenta factores de riesgo. Y pues en nuestra guía, la última guía que se ha publicado en la gestión pasada, ya, ¿qué nos dice ahí? Que el test de VPH edad recomendada es de 30 a 65 años. Pero si ustedes se fijan en donde dice observaciones, dice excepcionalmente en pacientes con factores de riesgo y según criterio médico a menores de 30 años. Entonces esto es una puerta de entrada o una puerta que nos abre para que nosotros podamos trabajar, en este caso, la toma o la prueba, realizar la toma en menores de 30 años. Muchas organizaciones, como les mostraba aquí, incluyendo lo que es la Organización Mundial de Salud, recomienda después de los 30 años. Pero sin embargo, ya vemos muchos estudios, o cuando los que, digamos, realizan consulta externa ginecológica, van a ver que pacientes con 25, 28 o menor a 30 años en general ya vienen con NIC2, NIC3, o sea, LIE de alto grado, etcétera. Entonces, eso significa que si yo espero realizar a partir de 30 años, así tal cual nos menciona, pues no estaríamos detectando o manejando adecuadamente. Por eso, ya nosotros tenemos que aprovechar esta observación o alternativa de que si yo encuentro, digamos, edad en factores de riesgo netamente, que ya ha iniciado sus relaciones antes de los 16 años, que es multípara, que tiene varias parejas sexuales, etcétera, considero que son factores de riesgo relacionados altamente. Entonces, pues debo tomar y probablemente me pueden detectar o prevenir ese pacientes, pero que lleguen a estadios avanzados, ¿no? Entonces, ¿cuándo finalizamos el tamizaje? Mira, si existen 10 años previos de NIC, en este caso negativo, 10 años previos, allá finalizaríamos, por ejemplo, realizar el tamizaje, en este caso en mujeres. Pero sin embargo, la prueba, se recomienda de que puedan realizar desde dependiendo, pero vamos a colocar en general de 30 hasta 65 años. Es lo recomendado, hasta aquí la recomiendan tanto la Organización Mundial de Salud como también las normas nacionales. Pero, y esto podemos finalizar cuando, como les decía, uno es 10 años de NIC negativo, otro si existen 3 citologías negativas, si existen 2 pruebas HPV o COTEST negativos, no existe sin antecedentes de NIC en 20 años previos. Entonces, esto no aplica en este caso en inmunosuprimidos, pacientes, solo aplica a pacientes inmunocompetentes. Muy bien. Este es el esquema de manejo que está en la guía ya nacional de resultados obtenidos según la combinación de PAP más HPV. Entonces vamos a decir, por ejemplo, si el PAP es negativo, el HPV es negativo, nuevo control cada 5 años. Si el PAP es negativo y el HPV es positivo, hay que repetir el test, y ya en este caso PAP a los 12 meses y 18 meses, en este caso test de VPH. Si el PAP, en otra alternativa es el PAP nos da el ASCUS y el HPV negativo, hay que repetir, por ejemplo, rutina a los 5 años.
el PAP, en este caso tenemos resultado de ASCOS y el test de BPH negativo, en este caso también podríamos, dependiendo de estos muchos factores, pasar a la colposcopía. Por otro lado, si el PAP es positivo, cualquiera de estos reportes según la Bethesda, HPV positivo, entonces tenemos que hacer la colposcopía para la biopsia. Entonces, este es el manejo que tenemos que hacer. Entonces, como en nuestro medio tenemos tanto la disponibilidad de hacer lo que es el Papa Nicolau y el HPV, entonces tenemos que hacerlos de manera quizás junta, ¿no? Para poder decidir o definir cuál va a ser el siguiente manejo. Muy bien. Un poquito de resumen, como el INLASA a partir de 2019 y específicamente desde 2020 ha implementado, por ejemplo, la detección molecular de virus de papiloma humano a través de la tecnología de PCR en tiempo real. Ahí tenemos, por ejemplo, cuánto ya se realizaron hasta la gestión 2023 y cuántos positivos y negativos se han encontrado, pero lo que nos interesa es esto, qué genotipos se han identificado. En este caso solamente en la gestión 2023 y pues es casi similar si lo tomamos en cuenta desde el 2020. Mira, en primer lugar está el 16 ya, el segundo lugar está el 31, el tercero el 51, el cuarto el 52 y el 18, por ejemplo, que la literatura que dice que causa el 15% de cáncer, digamos que causa, y pues también es el segundo que causa esta sociedad mayor en relación a diferentes cánceres, está en el 12º lugar. Entonces, ¿eso qué significa? Que, mira, es variable, no es lo mismo que en la literatura menciona, ¿no? O en relación a otros países y otros continentes. En nuestro medio, por ejemplo, y esto es una población pequeña del departamento de La Paz, en este caso, municipio de La Paz, el Alto y cierta cantidad de lo que es el departamento de Pando. Si nosotros haríamos un monitoreo de identificación de genotipos a nivel nacional, pues ya tendríamos los datos ya consolidados, ¿no? ¿Qué genotipos circulan en nuestro medio? ¿Y cuál está en primer lugar y cuál está en el segundo? Y en base a estos resultados nosotros podemos sugerir a las autoridades las decisiones políticas, en este caso, por ejemplo, la aplicación de la vacuna. Sabemos nosotros que en nuestros medios se aplican para 4 genotipos, 2 de alto riesgo y 2 de bajo riesgo, pero dentro de alto riesgo está el 16 y el 18 y pues vemos según este estudio que está el 18 casi en los últimos lugares, más bien está el 31 en el segundo lugar, ¿no? Entonces eso nos orientaría ya a muchas decisiones políticas y sanitarias para poder definir para los siguientes años, ¿no? Y también poquito comentarles, este era un estudio piloto que se ha hecho en varones, por ejemplo, detectar qué genotipos tendrían los varones de alto riesgo. Si nos fijamos, por ejemplo, dentro de los primeros 5 está en las mujeres el 16, 31, 51, 52 y en los varones también son los mismos genotipos que están en los primeros lugares. Pero sin embargo, el 51 que ocupa el primer lugar, está el 31, luego el 16. Entonces, hay que trabajar en ambos sexos, en este caso, en los factores de riesgo, en la prevención, etc. Ustedes, muchos sabemos nosotros, por ejemplo, que los varones son portadores sanos, entonces, pero sin embargo, eso se sale cuando el paciente es inmunosuprimido o esté asociado con otra enfermedad infecciosa, viral, por ejemplo, VIH, hepatitis, etc., que pueden ocasionarle también diferentes cánceres. Muy bien, muchas gracias.